y se sobreentiende que el director debe de transmitir su experiencia pedagógica en el aula a su proceso de dirección. Debe de traspolarla. El director debe haber sido un buen maestro para que su experiencia coadyuve al desarrollo de la dirección del proceso. En el sistema de dirección de la escuela, que después cuando hablemos de organización vamos a hablar más detalladamente, hablamos de la actividad de dirección. Una cosa es el proceso de dirección y otra cosa es la actividad de dirección. El proceso de dirección es ese proceso de dirigir a las personas. Pero la actividad, lo que realiza el director en el proceso, es un tipo específico de actividad social, cuyo contenido es la influencia consciente, vuelvo a repetirlo, premeditada, sistemática y estable sobre el objeto de dirección, es decir, sobre el proceso, a fin de lograr los objetivos propuestos. Quiere decir que está la actividad profesional, que es la dirección del proceso, y la actividad profesional de dirección, que es el proceso de dirección. Ustedes ejercen la actividad profesional de dirección. Es una actividad político-administrativa, porque ustedes llevan a cabo efecto la política educacional en un proceso continuo, pero en la que no solo se planifica, organiza y regula, como ya hemos dicho, sino que también atiende los recursos materiales, humanos, el desarrollo continuo de los recursos humanos, el desarrollo de sus subordinados, de sus maestros. ¿Por qué se distingue? Por el marcado carácter educativo. Este es el primer cambio de 180 grados que hay que dar. La actividad fundamental del director no es administrar. La actividad fundamental del director es su marcado carácter educativo, con que desarrolla el proceso de dirección. La clara orientación hacia la transformación de la personalidad y el desarrollo profesional de los subordinados, y que es un proceso de solución conjunta de tareas, dirección participativa protagónica, en condiciones de plena comunicación entre dirigentes y dirigidos. La actividad de dirección, por lo tanto, tiene la actividad profesional, que es en el aula, y la actividad profesional de dirección de ustedes con los subordinados, con los maestros. Y para ello tienen que desarrollar la autodirección. Ya vimos que la autodirección es un proceso inherente al ser humano, pero es un proceso al que cada uno de ustedes se enfrenta, y se enfrentan los maestros, pero con alternativas de respuesta inmediata que pueden tener diversas consecuencias. A ustedes lo citaron por aquí. Hay quien vino y hay quien no vino. Tomó su decisión. Ahora las consecuencias veremos. Yo voy a ponerlo más simple. No participa, no sabe, no desarrolla la paráfrasis, como decía, de comparar lo que me van diciendo con mi experiencia,
qué puedo cambiar, qué no puedo cambiar. Pero hay además quien está aquí, y yo como maestra vieja los estoy mirando a todos, y sé quién está teniendo y quién está como pescado en nevera. Eso es un problema suyo. Así será su actuación. Entonces, las consecuencias son diversas. Quiere decir que si usted se supera a mayor autodirección, aumenta su autodirección y aumenta su capacidad de respuesta. Porque, señores, nadie nace siendo directivo educacional. Y es necesario aprender a hacerlo. Eso es una verdad, no podemos negarlo. Los directivos, ¿qué es lo que son? Primero que todo, no nos podemos considerar una casta superior. Son trabajadores con una función: dirigir a otros. ¿Y qué es lo que es dirigir? Orientarlo, coordinar su esfuerzo e unir la voluntad en la ejecución de las tareas que reclama la sociedad. Miren, en Cuba una viceministra de Educación decía muy acertadamente: donde no haya un maestro democrático, no se formarán ciudadanos democráticos. Donde no haya un directivo democrático, no va a haber maestros democráticos que ejecuten la democracia del aula. Y consecuencia de esto, que se forman dos tipos de individuos: o un rebelde sin causa, que todo lo protesta, que puede llegar hasta hacer pandillas, o una persona que a todo dice: sí, 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 mande, cómo no, sí, 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 está bien. La sumisión. Y nunca van a transformar la realidad. Ni los rebeldes sin causa, ni los sumisos. Y ahí está el papel importante que decimos de ejecutar una buena dirección. Pero para eso tiene que tener conocimiento, convicciones científico-técnicas y cualidades personales. Casi todos los que nos han dado cargos de dirección es porque tenemos un temperamento que no es, un temperamento sanguíneo, que no es flemático. Los ingleses son muy flemáticos, los latinos somos más sanguíneos. Pero ¿qué pasa con el temperamento sanguíneo? Que a veces nos explotamos. Y yo comentaba aquí en el grupo anterior, y lo digo ahora también, que a mí muchos años me pusieron en mis evaluaciones todos los años: tiene que superar la explosividad, tiene que ser menos explosiva. Hasta que un día llegué y dije: no me lo ponen más, se acabó. ¿Cómo? Porque el temperamento usted no lo puede cambiar, es suyo, usted es genético, pero el carácter se educa. Y dije: ¿cuál es el problema? Que a veces yo veo a fulano en el medio del pasillo y le digo: ¿tú qué haces aquí? ¿Qué es esto? Con los otros, que si no viniste. No, para eso yo tengo un despacho. Pero no siempre hay que ir a la brava, hay que conversar con la gente. Señores, más nunca me lo pusieron y me fui educando, yo autoeducando,
autodirigiendo yo misma. Y yo los invito a ustedes a que yo sé que prima el autoritarismo, y ese autoritarismo nosotros tenemos que ser capaces de irlo disminuyendo, dándole participación a los subordinados. ¿Cuáles son los dos grandes objetivos de la secundaria técnica? Fíjense, esto es también un cambio. La incorporación de conocimiento, eso lo saben ustedes, el desarrollo cognitivo, y esto no puede faltar, la formación integral de la personalidad, que toma acción desde la equidad, la solidaridad y la justicia social. Nosotros tenemos que formar ciudadanos responsables. Técnicos sí, pero ciudadanos responsables. Por ahí leí que decía ciudadanos. ¿Ciudadanos de qué tipo? Porque el ciudadano puede ser un maleante, es un ciudadano. No, ciudadanos responsables. Y para eso tenemos que ser presentes, que tenemos que tener la tolerancia. Porque todo, si decimos que vamos a atender la diversidad, sabemos que los muchachos vienen de diferentes padres de familia. Pero sabemos que nuestros maestros vienen también de diferente educación y tienen diferentes problemas. Y la tolerancia supone no el soportar al diferente desde la indiferencia, sino desde un respeto total, apoyado en el reconocimiento recíproco. Aceptar la diversidad, pero para la lucha contra el antagonismo. No, Cristo, chiquitito, como la otra medida. Las consecuencias de la tolerancia a la situación actual, entendida como la aceptación acrítica a todas las posiciones, y no como el aprendizaje a trabajar con los diferentes para poder unirlos en la lucha contra el antagónico, pueden ser devastadoras. Incluso perder el planeta. Una concepción diferente a esta sería muestra de ingenuidad y de hipocresía. Por lo que, desde este punto de vista, permítanme decir un concepto de pedagogía del doctor Justo Chávez, ilustre pedagogo cubano. La ciencia que permite de forma consciente y sistemática estructurar, organizar y dirigir en el marco institucional escolar y extraescolar y en otras formas el proceso educativo. Y estamos hablando de dirección del proceso educativo, encaminado a un fin determinado y propiciar el autodesarrollo y la transformación positiva de su mundo. Es ahí la esencia de la pedagogía crítica, de la pedagogía humanista, crítica y transformadora. Sin tratar de dar recetas, pretendemos de forma integral y sistémica que sean proactivos en la dirección del quehacer pedagógico escolar a través del proceso de dirección y su incidencia en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero fíjense en esto, que la complejidad de nuestro proceso
docente educativo y de enseñanza-aprendizaje no admite la aplicación mecánica de las leyes y la teoría general de la dirección, y mucho menos de la dirección empresarial, porque educación es diferente. Aunque esto yo lo voy a repetir en varias ocasiones, pero usted en una fábrica de tornillos, el tornillo le salió mal y usted o lo recicló o lo echó a la basura. Pero en una escuela, en el proceso, usted no puede echar a la basura a la persona, la lanza para la calle, pero lo convierte en una carga social. Y ese es el gran problema y la gran mentalidad que debemos de tener. Lo más fácil para un maestro es: me está molestando en el aula, dale, vete. Y cuando lo lanzamos para la calle, va a bandolerear a la calle. Eso es lo más fácil. No. Que vamos, hay que atender las diferencias individuales en el aula, porque tenemos que ser ciudadanos conscientes y responsables. El directivo educacional tiene que crear las bases de esa riqueza social que es la más valiosa, el talento humano, el capital humano. Pero tenemos que formar ciudadanos cultos y plenos, responsables. Es por eso que los cambios en educación tienen que ser en los modos de actuación de los cuadros. Perdonen lo de cuadros, es Cuba. En los modos de actuación de los directivos, de los directores. La mejora constante de sus funciones. Fundamentalmente la competencia pedagógica. Fíjense que yo no me fajo con la palabra competencia. Lo que digo es que yo tengo que ir más allá de la competencia, los objetivos formativos. Y me hago estas preguntas. ¿Por qué se dirige una institución educativa? ¿Para qué se dirige una institución educativa? ¿Para quién se dirige en una institución educativa? ¿Dónde se está situado para dirigir una institución educativa? Razón por la cual, ¿cómo se dirige en una institución educativa? Aún ahí me tengo que hacer otra pregunta. ¿Qué bases fundamentan su desarrollo? En el espacio de la teoría de la dirección, pudiéramos decir, ¿qué entender por dirección científica de la institución educativa? ¿Cómo se dirige científicamente una institución educativa? ¿Con qué fines? ¿Bajo qué principios se dirige científicamente una institución educativa? Ya he dicho algunas cosas, pero lo primero y antes que todo, vuelvo a ponerlo. Dirección científica educacional es motivar, coordinar, impulsar, guiar, orientar, unir a los dirigidos para lograr los objetivos educacionales propuestos. Y vamos a ver, ¿qué significa dirigir científicamente? Significa, antes que todo, a través de la motivación. Fíjate que una cosa es qué es y otra cosa es qué significa. Si yo motivo, si yo uno, si yo organizo, si yo coordino, si yo uno, estoy dirigiendo. Pero ¿qué significa hacer eso? Significa que voy a poder tomar decisiones acertadas. Ustedes se pasan la vida tomando decisiones.
significa tomar decisiones acertadas a partir de situaciones concretas y condiciones objetivas que me permitan que de aquí yo tengo que partir. Atender al colectivo y al hombre, colocándolos como sujetos del proceso. Yo no tengo que atender el edificio, sí lo tengo que atender, pero no es lo principal. Yo tengo que atender al colectivo y al hombre. ¿Y qué se entiende por atención al colectivo y al hombre? Tiene un carácter primario respecto al desarrollo de la organización. Es la piedra angular de esta concepción. Se asocia a las necesidades que tienen las personas, a la motivación que debe venir de adentro, a la estimulación y a la evaluación del desempeño. Es decir, su rasgo esencial, la transformación en sujeto del proceso directivo, la participación activa y sistemática del colectivo, como un número reducido de personas con capacidades complementarias, comprometidas y motivadas con un propósito, un objetivo de trabajo y un planteamiento común. Fíjense que yo digo un número, digo no, Ulises Rosales del Toro dice un número reducido de personas. Por eso es que yo insisto que en las escuelas grandes, no donde hay una escuela con 3 o 4 personas, en las escuelas grandes se hagan los colectivos ejecutivos, intermedios. Después vamos a explicar esto un poquito más, porque si no, esto se vuelve a quedar en el discurso. Porque como siempre he dicho, un gallinero con muchas gallinas es mucho cacareo y poco huevo. Y nosotros tenemos que lograr que se desarrolle de verdad lo que queremos. Permítanme aquí completar esto para tomar un time. Si yo conozco los problemas que tiene cada colectivo e integrante de mi escuela, yo puedo proyectar tácticamente el desarrollo de la escuela. Es decir, que para hacer el proyecto educativo, yo tengo que tener el conocimiento de cada uno de mis alumnos, un diagnóstico de los muchachos, de los maestros, de los trabajadores, cómo son los padres de familia, qué características tienen, y entonces qué puedo hacer el proyecto. Pero esto me va a revelar las tendencias del desarrollo del colectivo e individual. Si yo no tengo el pronóstico, si yo no sé a dónde puedo llegar con ellos, yo sencillamente no puedo saber cuál es, a dónde puedo llegar con mi escuela. Que eso lo voy a poner en el proyecto. Quiere decir entonces que puedo dirigir el desarrollo profesional según las necesidades del colectivo, que hay que superar el colectivo, que hay que se debe superar cada uno. Y voy a tener entonces en qué debe de superarse, qué debe tener mi organización, mi escuela. Por lo tanto, voy a conjugar los intereses individuales, colectivos y sociales, y voy a asegurar la unidad de la escuela, la unidad del sistema. Por lo tanto, vean ustedes qué fácil. Si yo conozco y trabajo a partir de lo individual y el colectivo, tengo un diagnóstico científico. Y voy a tener el diagnóstico científico de mi institución.
Si revela las tendencias del desarrollo, voy a tener el pronóstico. Y por lo tanto el pronóstico de la escuela. Si dirijo según las necesidades, voy a tener una dirección estratégica de las personas y de mi colectivo, de mi escuela, el proyecto educativo. Y por lo tanto, voy a tener y a lograr la cultura integral de dirección en sentido general. Ahí están enmarcadas en estas bolitas cómo dirigir científicamente. Tomamos un time. En inglés, yo no me pago con el inglés, soy cultura. Haciendo énfasis en la calidad de la educación. Primero, calidad de la educación, que repito, ¿qué cosa es calidad de la educación? Calidad del educando, de la educación, de la instrucción, de la formación, no solamente de sus competencias, de la formación de los ciudadanos responsables que necesitamos. Calidad además de los maestros, calidad de la organización de la escuela, calidad de los directores, calidad de las relaciones del director y de la escuela con los padres de familia y la comunidad. En esa integralidad es donde está la calidad educacional. Es decir, que debemos de ver también la unidad entre la calidad y la masividad. Nosotros tenemos en Cuba una educación masiva. El 100% de los niños tienen. Y estamos luchando por elevar la calidad de nuestra educación. ¿A quién le damos el idea? La dialéctica entre entre unidad y diversidad, de lo cual ya hablamos. La atención al resultado considerando la inversión realizada. Tenemos que tener resultados y esto juega con lo primero. Yo voy a decir un dato que es mi país, no quiero comentar. Pero si mi país gasta el 21% del presupuesto estatal en educación, nosotros tenemos que responder a eso, con la calidad requerida. La inversión que se realiza tiene que tener un resultado. Sea del 21, sea del 10, sea del 5%. Pero el resultado tiene que ser ciudadano responsable. Tiene que ser calidad en la educación. Y la acción efectiva de los actores de la educación, es decir, de todos los que estamos involucrados en ella. Pero para eso es necesario que nosotros veamos que la escuela, para dirigirla, tenemos que verla en proceso. Fíjense que nosotros hablamos el proceso de dirección y la dirección del proceso docente educativo. Por lo tanto, tenemos que pensar, pues, que ¿por qué proceso? El proceso es la forma natural de organización del trabajo. El principal objetivo del enfoque del proceso en el sector educacional debe ser aumentar y elevar los resultados educacionales a través de conseguir niveles superiores de satisfacción de la sociedad. Esto se logra con la reducción de los costos internos innecesarios. Yo no estoy hablando costos solamente de plata, costos en sentido general,
cuidando los plazos de entrega del producto terminado de nuestros muchachos en cada nivel de enseñanza y mejorando la calidad educacional, así como el valor percibido por la comunidad y los padres de familia, que se sientan satisfechos de lo que nosotros hacemos, de que de verdad resuelve un problema. De lo que se trata con el enfoque de procesos es de reunificar e integrar las actividades en torno a los procesos que previamente fueron fragmentados como consecuencia de una serie, a veces, de decisiones deliberadas o a veces de evolución natural. Lo cual supone reconocer que primero son los procesos y después la organización que los sustenta. Yo no quiero detener esto, pero si yo le digo a ustedes cuál es la estructura de la escuela de ustedes, me lo dicen enseguida. Ahora, ¿cuáles son los procesos? ¿La estructura responde a los procesos? He aquí algo elemental. Yo tengo que definir los procesos que yo tengo en mi escuela. Y la estructura tiene que responder a los procesos. Es decir, es la única forma de hacerlo viable. Veamos esto. Esta es la cadena de valor, y la cadena de valor de cualquier empresa hay que verla en la escuela, lo que son diferentes. Ya yo les dije a ustedes que una empresa hace una silla, por ejemplo, o un tornillo. Nosotros no. Nosotros es una personalidad, un ser humano, que o es responsable, un ciudadano responsable, o es una carga social, porque no lo puedo reciclar. Por lo tanto, yo tengo que ver cuáles son mis actividades primarias, es decir, cómo entran mis muchachos, qué características tienen. Ese es mi diagnóstico, porque lo que no puedo pasarme la vida echándole la culpa a la primaria. No, es lo que me entró, y yo tengo que resolver el problema con lo que me entró, y tengo que atender las diferencias individuales de lo que hay. Y esos son los padres de familia que tengo, porque estudié el entorno, y esa es mi comunidad, y que tengo que tener, por lo tanto, un diagnóstico certero para ver la entrada. Según esa entrada, así va a ser mi proceso de dirección y la dirección del proceso educativo en el aula, o proceso docente, proceso de aprendizaje. Como yo haga este proceso, así va a salir. Pero nosotros tenemos servicio post salida. No. Yo le puedo preguntar a ustedes, ¿cuántos muchachos han graduado en una escuela? Los otros días en Cuba, yo veía en un instituto politécnico con el que estoy trabajando, ayudándolos en los proyectos, 9.000. ¿Y dónde están? ¿Qué se hicieron? ¿Qué han seguido haciendo? Yo he convocado alguna vez para que estén de nuevo, para darles alguna actualización. No, yo no soy usted y no me interesa eso.
Tremendo error. Si queremos una pedagogía crítica y transformadora, tenemos que transformar esto. Tenemos que ver dónde están nuestros muchachos, qué se hicieron y en qué podemos ayudar. Eso le da prestigio a la institución, le da prestigio a la escuela y la comunidad cree en la escuela. Pero además cree en la escuela también hasta la empresa privada que está ahí, porque esos muchachos que nosotros formamos van a ir a trabajar a esos lugares. Pero si esas son las actividades primarias, ¿cuáles son las actividades de soporte que el director debe tener en cuenta? El aseguramiento a los servicios educacionales. El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Hoy en día hay que ver eso. La gestión de los recursos humanos. Las diligencias que yo hago con los recursos humanos. Cuando digo recursos humanos estoy hablando de alumnos, de trabajadores, de maestros, incluso de los padres de familia. La infraestructura, la escuela como tal. Es ahí entonces que esas son las actividades de soporte y todo esto, las actividades primarias y las actividades de soporte, es lo que me da el valor a mi escuela. Pero eso depende del director. Para ver cuál es el valor que vamos a tener. Quiere decir que el proceso tiene que tener un objetivo bien definido, fronteras definidas, etapas definidas, indicadores identificados y un responsable de cada proceso. Para poder exigir, para poder orientar, controlar. Porque cuidado, que después lo voy a decir diciendo mucho en este sentido, señor mío, la función principal del director no es controlar. Y cuidado, porque yo maestro no admito que me controle lo que no me han orientado, ni me han demostrado. La función principal del director es motivar, es coordinar, es unir, es orientar y demostrar. Por eso tiene que ser un buen maestro, para poder demostrar lo que se quiere. Pero bueno, yo les voy a poner aquí algo que no tiene nada que ver, pero que sí tiene que ver, para que vean por qué hablamos del proceso. En Cuba no tomamos el café que ustedes toman aquí, que le llaman café carretero, café americano, café. Nosotros tomamos café express, muy fuerte. Entonces tenemos unas cafeteras para hacer ese café en las casas, que se le llaman cafeteras italianas, porque fueron los que lo inventaron. Bueno, vamos a ver el proceso rutinario de hacer café. Nosotros, primero, echar el agua, colocarle el embudo en el lugar donde va, agregar el café cuando ya está ahí, ensamblamos manual la cafetera, la ponemos al fuego, buscamos la taza para vertir el café colado y cuidado que el cubano no puede estar sin el azúcar.
echarle el azúcar al café. Pero bueno, esto que está aquí no está solito. Cada cuestión de esta es un subproceso del proceso de hacer café. Y vean ustedes que anterior de la mina hasta la cafetera hubo todo un proceso. Del manancial hasta la llave hubo otro proceso para el agua. Y se va creando sistema de valor. Del campo hasta el empaque del café, me le va creando valor. Del pozo hasta la cocina. Del yacimiento hasta la casa. De la caña de azúcar, de la caña hasta la casa. Y vean ustedes, cuando yo me estoy tomando el cafecito, todo lo que ha pasado. Y si un eslabón de eso pierde calidad, pues el café al final o no sabe café o pierde calidad. Por ejemplo, en Cuba, nosotros estamos mezclando en este momento el café con chícharo. ¿Y qué pasa? Que el invento a veces no cuela. Si se nos va la mano en el chícharo. Y entonces, nos estamos cometiendo un tremendo error. Quiere decir esto que hay que ver bien el proceso. En este caso, ese proceso rutinario de hacer el café lo tenemos que ver en educación. ¿Cuáles son los procesos básicos en una escuela? Sencillamente son 3 procesos. El proceso de dirección. Los procesos básicos. ¿Cuáles serán los procesos básicos de ustedes? Los que se dan en el aula. ¿Cuántas asignaturas tienen ustedes? Me dijeron 10, 11, ¿no? 11. Ahí están los procesos básicos de ustedes. Y los procesos de apoyo. Toda la logística, la parte económica, administrativa, que está en función de los procesos básicos. Ahí están los 3 procesos fundamentales de dirección en una escuela y en educación. Quiere decir que para poderlo lograr, yo tengo que tener un diagnóstico científico. Y a mí me preguntaban, para quizás un poco mitigar la pregunta, diagnóstico. ¿Por qué diagnóstico? El diagnóstico es el estudio de la realidad, pero vamos a comparar esto con la medicina. Usted le da un dolor y va al médico. El médico lo palpa, pero se queda así y le dice, mira, te vas a hacer un análisis, no sé, a lo mejor de orina, porque piensa que tiene los riñones inflamados. Análisis de orina, análisis de sangre, te vas a hacer un ultrasonido o te vas a hacer una placa, Cuando tengas todo esto, me vienes a ver. Porque se hace un estudio del ser humano, de la realidad que tiene el médico delante. Y cuando usted le lleva el estudio, entonces lo analiza y diagnostica. El resultado del estudio es el diagnóstico, que es el resultado de la realidad con el conocimiento del médico y la experiencia del médico. Y dice, tienes cálculos en la vesícula,
Y entonces ahí va lo que falta. Si el médico se queda ahí, usted le dice, bueno, ¿y qué hago? Ese es el pronóstico. Si el médico de verdad no espera la pregunta, dice, tiene cálculos en la vesícula, pero mira, el análisis da que tú eres diabético. Voy a poner yo, ya tú tienes 70 años, yo no te aconsejo que te operes por las implicaciones y los riesgos de una operación. Por lo tanto, yo te aconsejo una dieta estricta. Maldita sea, con lo comilona que soy, pero bueno, me mandaron una dieta. Ese es el pronóstico. Por lo tanto, en una escuela no se puede actuar científicamente, no se puede tomar una decisión si usted no tiene un diagnóstico científico. Eso es lo primario. Y el diagnóstico es el estudio de la realidad. ¿Cuál es el estudio de la realidad? La comunidad. Porque el alumno no es un marciano. Ese alumno que tengo con X problemas porque vive en una comunidad X, porque tiene una familia X y que vino con una primaria X, yo tengo que valorarlo. Pero tengo que valorar mis maestros, tengo que valorarlo todo. Ese diagnóstico integral es el diagnóstico científico. Ese diagnóstico científico me da el pronóstico y me dice a dónde yo puedo llegar en 3 años. Porque no es lo mismo el proyecto educativo de una escuela al de la otra. Y digo, por favor, no lo hagan, porque aquí somos vivos y nos creemos vivos. Fulanito hizo el proyecto, dámelo acá. Y voy a copiarlo para que cuando llegue Fidel con toda su pandilla, yo lo tenga ahí. No. Eso no estamos engañando. No. Es hacer de verdad un proyecto acorde a mis necesidades, a mis diagnósticos, a lo que yo puedo lograr. Esta escuela puede lograr esto en 3 años, pero esta no, esta puede lograr otra cosa. Hasta aquí puede llegar porque su diagnóstico es este. Y estamos diciendo que hay diferencia. Por eso es que hace falta la cultura integral de dirección para la toma de decisiones. Y el desarrollo de habilidades directivas. Estas cosas juntas, toditas, diagnóstico, pronóstico, cultura integral de dirección y habilidades directivas desarrolladas, y esas habilidades son dirección estratégica, después la vamos a mencionar bien. Diagnóstico es una habilidad que se desarrolla para la toma de decisiones, trabajo de grupo, comunicación, negociación, manejo de conflictos, reuniones productivas, trabajo de equipo, liderazgo y motivación. Si usted logra desarrollar todas esas habilidades directivas, usted es un líder. Porque el líder no nace, se hace. Es una habilidad que se desarrolla, de la cual vamos a hablar con mayor detalle. Por lo tanto, si yo llego aquí, yo puedo entonces volver de nuevo a un diagnóstico, a un pronóstico, desarrollar mi cultura integral de dirección y mis habilidades directivas. Quiere decir que ahí está el ciclo que necesita todo director. ¿Cuál es el triple sentido de toda acción educativa? Ofrecer la herencia cultural, hacer que el sujeto sea actor del mundo en que vive,
y convertirlo en autor, en creador, para que sea capaz de aportar a la cultura y a la sociedad. La dirección científica educacional, por tanto, tiene que ser un sistema abierto. Rompan las cadenas, abran las ventanas, no se enclaustren. Hay que abrirse a la comunidad y partir de ella. Por lo tanto, es un sistema complejo. Fíjense cuántos elementos tiene. Pero complejo no quiere decir complicado. Complejidad quiere decir que una cosa tiene que ver con la otra y que tenemos que buscar la integralidad en el enfoque del sistema. Por lo tanto, es integral. Si falla uno, me falla todo. Si yo me ocupo más del proceso de apoyo y no del proceso básico, estoy perdido. Y dentro del proceso básico yo tengo que atender todos los subprocesos. Pero ¿cómo lo voy a atender? Porque el director no es una enciclopedia viviente para saber todas las asignaturas. Tiene que apoyarse en el colectivo. En el colectivo ejecutivo para poder ver qué se hace. La escuela, por tanto, es un todo dinámico. Es un organismo social vivo. Es una comunidad de trabajo, una fuente de progreso social. Es un sistema donde interactúan y se influencian mutuamente dirigentes y dirigidos, integrando con carácter socializador todos los factores que le tributan para solucionar las tareas que se derivan de los objetivos generales del sistema educacional. La escuela secundaria técnica busca un nuevo tipo de hombre, identificado con su cultura y transformador activo de su realidad. Y acuérdense lo que dijimos, yo no puedo formar un ciudadano transformador activo si yo tengo un maestro que no es transformador y activo en el aula. Y no hay un director que se ocupe de él. Es por eso que nosotros tenemos que ver que todo descansa sobre factores humanos. La materia prima y los medios de producción son las personas. Los procesos se dan en el campo de las relaciones interpersonales. Quiere decir que el director de la escuela debe exigir y ejercer una profunda acción pedagógica sobre la comunidad, los maestros y profesores. El más importante pedagogo de la escuela, el más importante metodólogo de la escuela es el director. Es el directivo fundamental, es el centro nervioso y para la cultura integral de dirección, que le permite analizar, evaluar y regular todos los fenómenos con un enfoque creador para tomar las decisiones más acertadas, convirtiéndose
en el tornillo dinámico que asegure su correcto funcionamiento. Miren, y yo les digo, cuando digo que es el pedagogo fundamental, no estoy diciendo que es una enciclopedia pedagógica. No, incapaz. Porque el director, si es de historia, no tiene por qué saber la metodología de la física. Y si es un profesor de ciencia, le cuesta trabajo las letras. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que él tiene que dirigir el trabajo metodológico. Y lo que sí tiene que tener es conocimientos generales de la pedagogía para poder saber lo que se está haciendo y orientar los conocimientos generales, no los específicos. Para eso tiene que tener el colectivo y apoyarse en el colectivo.